Luego de la sucesión de independencias de los países latinoamericanos, el periodo postcolonización dejó al continente con una serie de preguntas sobre su identidad, entre ellas la educación. Aunque se comenzó a pensar esta última bajo la lupa social y cultural de América Latina, las tradiciones pedagógicas europeas continuaron ejerciendo su influencia en los contextos educativos, en ocasiones con el disfraz de una mala traducción. Hoy, María Rocío Camargo Garcés, Andrea Alzate Torres y quien les habla, Estefanía Bedoya Cardona, de la mano del curso Tradiciones y Paradigmas de la Pedagogía, rastrearemos el papel de las diferentes tradiciones pedagógicas en el campo educativo de Latinoamérica, empezando cronológicamente por los autores de la pedagogía como ciencia de la educación, los alemanes. Tradición alemana. La formación es el término clave de la tradición alemana, a pesar de que dicho término se utilizó de manera distinta a lo largo del tiempo. Las primeras construcciones del concepto de la pedagogía germánica se dieron en la segunda mitad del siglo XVIII. En principio, los alemanes concibieron la formación como el resultado de una educación pensada en crear súbditos ejemplares, ligada por completo al control del poder hegemónico. Después llegó, gracias a la teología pietista, la formación como puente para el imago Dei, es decir, el proceso individual de semejanza a la imagen de Dios. Pero es la tercera concepción, acreditada al neohumanismo, la que se consolidó como el referente pedagógico de la tradición alemana. Allí, la formación significa la autodeterminación humana, la manera en que se interactúa con el mundo para una posterior transformación del entorno y de sí mismo. La formación permitiría la emancipación, esto es, tomar distancia de la cultura, pensar críticamente y ejercer nuestra libertad. La educación, que según esta tradición cumple la función de disciplinamiento externo o la influencia de una estancia sobre otra, no garantiza la formación. De hecho, por su esencia crítica, los alemanes explicaban la formación junto con la voluntad. En pocas palabras, nadie puede formarse si no tiene la voluntad de darse forma. Es el individuo el principal responsable de su formación. Ahora bien, trasladando este concepto vital para los alemanes a Latinoamérica, la formación ha perdido ese tinte de libertad y singularidad. Es común escuchar dentro de las planeaciones educativas el objetivo de formar estudiantes con X características, lo que pone en contradicción tanto el papel emancipador de la formación como al individuo como parte activa de los procesos formativos. El término ha sufrido una traducción y apropiación incorrectas, desviándose sustancialmente de los ideales humanistas de la pedagogía alemana. Por supuesto, esta no es la única referencia sobre el influjo europeo en la educación latinoamericana. Para ahondar más sobre el tema, continuemos con el próximo exponente, la tradición francófona. Tradición francófona. La tradición francófona, o también conocido como ciencias de la educación, habla precisamente de esto. Habla acerca de unas ciencias de la educación, en plural. En esta tradición se desarrollan varias ciencias de la educación, como lo es la filosofía de la educación, psicología, fisiología, sociología, historia, planificación de la educación, economía, demografía escolar, etnología de la educación, entre otras. Pero, ¿qué es la educación para la tradición francófona? En esa tradición se habla sobre unos sentidos de este concepto. Ya no es un término único y singular, sino que abarca varios elementos, como institución, es decir, como un sistema con fines, con políticas e instituciones educativas. También como acción, es decir, con procesos donde influyen unas dinámicas sociales pedagógicas.
También como contenido, es decir, los planes de estudio de las instituciones, y como producto, que son los resultados que genera este proceso. Otro concepto de gran importancia en la tradición francófona es el de pedagogía. En dicha tradición también se habla en plural sobre la pedagogía, al igual que la educación. No es un término que sea algo único que abarque un solo elemento. Para los franceses, la pedagogía es entendida como un espacio de reflexión sobre la acción educativa, ya que estos se interesan sobre esta acción, sobre la situación educativa o el hecho educativo, no es algo automático y no tiene un sentido único, como ya lo había mencionado. Además, logran identificar dos niveles de reflexión en la educación. Uno está ubicado en el terreno de la filosofía. En este tiene un sentido más social y por otro lado está inclinado hacia la práctica. En este nivel de reflexión se habla sobre una ciencia práctica. En esta se hablan de la psicología para tener mayor autenticidad. En esta tradición tienen dos objetos de estudio que se pueden observar en la tradición latinoamericana, que es el papel del maestro y la infancia. Para los maestros se fundan diversas facultades de ciencias de la educación dedicadas a la formación de estos profesionales, donde el papel del maestro es investigativo, un científico que indaga estas diversas ciencias y pedagogías. En el contexto latinoamericano se pueden identificar cómo desde la mirada educativa los maestros se forman desde un saber experimental y práctico, al igual que en esta tradición. En relación con la infancia y el acto educativo, se piensa el cómo y el qué aprende, asuntos que son relevantes en esta tradición, en donde se piensa cómo va a llegar estos diversos conocimientos al estudiante y que éste sea partícipe de su aprendizaje. Tradición anglosajona. Por el contrario a las tradiciones anteriormente mencionadas, la tradición anglosajona basa sus argumentos en la eficacia y eficiencia para la producción continua de trabajadores útiles a la sociedad. Otra forma de decir esto es el cumplimiento de un currículum sin posibilidad de inclusión a necesidades de las minorías dentro de los centros educativos, dejando de lado el fin de la enseñanza y la formación, sino que siguen la teoría del aprendizaje. Impartir los temas que sean estrictamente necesarios a los estudiantes para que se conviertan en médicos o ingenieros, dejando de lado la formación del mismo como sujetos y como individuos. El estudiante pasa de ser un estudiante a un trabajador más de la sociedad en la que se encuentra, y basados en los currículums, se crean gerentes u obreros de las empresas que conocemos hoy en día. Trayendo este pensamiento al contexto latinoamericano, podemos apreciar este tipo de ideas en casi todos los campos educativos. En Latinoamérica se rigen los currículums como normas a seguir en las instituciones. Si un profesor o un administrativo decide salirse de estas, será sancionado inmediatamente. El estudiante latinoamericano no es visto como un sujeto que esté desarrollando pensamiento crítico que lo haga crecer desde su condición humana, sino que es visto como el antecesor del profesional. Si estudia, es para convertirse en lo que la sociedad le impone que deba hacer. El currículum pensado para los anglosajones moldea a los estudiantes latinoamericanos, tanto en la forma que piensan como en la forma en la que se comportan. Su conducta debe cambiar para convertirse en lo que el currículum desea que se conviertan. Si centramos nuestra atención en las personas con más capacidades económicas, podremos ver que sus currículums se basan en convertirse en dueños y gerentes. En cambio, el resto de personas que no tienen la posibilidad de tener estos accesos o contactos se deben conformar con ser la mano de obra, quien trabaja para dichas empresas. La eficacia de este tipo de aprendizaje se puede ver de manera más amplia con el proceso de la industrialización. La sociedad necesita de los obreros y la mano de obra para de esta manera seguir resurgiendo en cada generación como obreros. Es así que se movilizan las grandes empresas y sus maquinarias, quienes son las que tienen el valor primordial en la cultura latinoamericana anglosajona, incluso a día de hoy. Conclusión. América Latina, sin desligarse por completo de las tradiciones europeas, también ha intentado forjar su propia visión de la educación.
Autores como Paulo Freire pregonan la educación popular como el eje central de la tradición latinoamericana, aunque ésta se expresa generalmente en ámbitos educativos informales, debido, precisamente, al control de las corrientes pedagógicas europeas en las instituciones oficiales. Sin embargo, como se ha explicado en el video, Latinoamérica ha utilizado solo una parte de las teorías europeas, por ejemplo, la didáctica, sin tomar en cuenta las diversas miradas e investigaciones sobre estos conceptos. El traspaso cultural de las tradiciones europeas al contexto latinoamericano se ha limitado a malas traducciones, una asimilación vaga de los términos y el reduccionismo de la preocupación educativa, centrada totalmente en la enseñanza. Si bien Latinoamérica continúa concibiendo mayor valor a las tradiciones europeas, en los últimos años ha empezado a estructurarse un saber educativo autóctono, pensado por y para el contexto social de la región. El mayor reto de la tradición latinoamericana será impactar en las instituciones educativas oficiales y derribar la hegemonía de las corrientes alemanas, francófonas y anglosajonas, cuyas teorías fueron producto de unas condiciones culturales completamente diferentes.